Bien, buenas tardes, bienvenidos a la sesión. Continuamos con la unidad esquema de vacunación en casos especiales. El día de hoy continuamos con la segunda sesión. Entonces, siendo las 2 de la tarde con 5 minutos, vamos a continuar. El día de hoy nos acompaña la licenciada en enfermería Cristina Isabel Paredes Menacho. Ella es licenciada en enfermería del Hospital de Baja Complejidad de Vitarte en el Servicio de Estrategia de Inmunizaciones. También es especialista de enfermería en salud y desarrollo integral infantil, crecimiento y desarrollo de inmunizaciones. También cuenta con una especialización en enfermería en salud pública de la Universidad Mayor de San Marcos. Estimada licenciada, bienvenida a la sesión de hoy. Podemos iniciar con la ponencia. Buenas tardes, gracias por la invitación y sí, vamos a ir continuando entonces, enfatizando un poquito más sobre el tema y el día de hoy nos ha tocado, básicamente exponer el esquema de vacunación en casos especiales, pero netamente hablando de los más pequeños, los prematuros, los recién nacidos, hijos de madre con VIH o de madre que tiene tuberculosis o que tiene hepatitis B, ¿no? Vamos a enfatizar en ese esquema de vacunación y para eso empezamos con el esquema de vacunación en prematuros. Como tenemos que ver aquí, básicamente, ¿a qué le llamamos prematuro? ¿Qué recién nacidos son catalogados en este rango? Cuando se habla de prematuro, estamos considerando a todo aquel recién nacido pretérmino. Quiere decir, recién nacido que nace antes de tiempo, alrededor o que sea menor de las 37 semanas de edad gestacional. Recordar que un recién nacido precisamente a término, que ya tenga todo su organismo ya maduro, es cuando es un recién nacido a término, mayor de 37 semanas o a partir de las 37 semanas. Un recién nacido que nace antes de estas 37 semanas es catalogado como pretérmino. Y prácticamente tenemos que tener en cuenta esto porque hay una inmadurez en ellos, ¿verdad? También hay una clasificación más específica precisamente para estos prematuros. Los recién nacidos que van menor de 37 semanas, pero mayor de 32 semanas, es un recién nacido pretérmino. Pero si tenemos un recién nacido que va desde las 29 hasta las 32 semanas, es un recién nacido muy pretérmino. Es un recién nacido prematuro, pero también está catalogado como muy pretérmino, ¿no? Y tenemos a los recién nacidos pretérminos extremos, que son los bebitos, o recién nacidos que nacen antes de las 28 semanas de vida. Entonces, esta es la clasificación según el estado de edad gestacional. Tenemos que ver que es importante valorarlo, saber este dato, no solamente porque son bebitos que por su inmadurez van a necesitar también un tratamiento o una vigilancia especial, sino también que va a estar afectado no solamente en la estabilidad, sino también en el peso. Vamos a ver más adelante que nosotros iniciamos la vacunación con un peso mínimo de la vacuna, ¿no? Entonces, para eso también vemos que va relacionado también con el peso al nacer. Y la clasificación por peso es un bebito que tenemos bajo peso al nacer, que es considerado cuando el bebé nace con menos de 2,5 kilos, muy bajo peso al nacer, los bebitos que nacen debajo de 1,5 kilos, y el extremado bajo peso al nacer, que es los bebitos que nacen con menos de 1 kilo de peso, ¿no? Entonces, bajo esa clasificación debemos de tener también la observación y la vigilancia para determinar en qué momento vamos a vacunar, ya que el prematuro tiene una inmadurez de las células B y T, son más acentuadas en los prematuros, quiere decir que no tienen las defensas o la madurez específica de un recién nacido a término.
son altamente vulnerables a infecciones, precisamente porque su sistema inmunológico está inmaduro o a veces en casos extremos prácticamente está indefenso, no tiene unas defensas propias que deberían de haberse madurado durante la gestación. Mayor riesgo de hospitalización por tal motivo y también hay un mayor riesgo de muerte por enfermedades que son enfermedades inmunoprevenibles por vacunas o que deberían de ser enfermedades que vayan haciendo prevenibles por vacunas, ¿no? El riesgo de infecciones graves en estos niños muchas veces son las bacterianas, las de mayor propensa a que se contagien, son de la pertusis, las bacterias de Pneumoniae o el Haemophilus influenzae tipo B. Precisamente nosotros tenemos estas vacunas, pero en los bebés, en los recién nacidos, no se les puede vacunar, ¿verdad? Entonces, en un recién nacido pretérmino, hay un mayor riesgo de estas enfermedades. Es por eso que la vacunación empieza desde la gestación. Vemos acá por qué es la importancia de una vacunación en la gestante, porque si llegara el caso, la gestante da luz antes de tiempo, precisamente estas enfermedades las estamos previniendo antes, ¿verdad? La vacuna neumococo que se está colocando también en las personas de riesgo, pero es un riesgo para un prematuro. ¿Ya? No está en la gestación, pero está dentro del esquema de vacunación que deberíamos de tener casi todos dentro de nuestro esquema de eh, carnet de niños, ¿no? Y en la parte de lo que es enfermedades o infecciones graves, que puede ser por virus, tenemos la influenza A tipo B y la del virus del sistema respiratorio, ¿no? La vacunación en prematuros es importante, sí, porque se ha demostrado en diversos estudios que vacunar a un prematuro nos va a lograr producir la suficiente inmunidad inducido por vacunas que si vacunáramos a un recién nacido a término. Quiere decir, el porcentaje de protección que yo voy a tener por esta vacunación va a ser casi la misma, no va a haber diferencia en ese sentido. La protección a largo plazo también va a ser similar que si yo vacunara a un recién nacido a término, ¿ya? Y los recién nacidos pretérminos deben ser vacunados en tal sentido de acuerdo a su edad cronológica, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que yo porque nació un bebé a pretérmino, yo no voy a esperar más del tiempo requerido para iniciar la vacuna. Si el recién nacido pretérmino tiene 2 meses de vida en edad cronológica, yo le puedo colocar las vacunas que le corresponden a un recién nacido a término de esa misma edad de 2 meses. Ahí no tendría que variar, ¿de acuerdo? No nos vamos a basar por la edad gestacional, salvo algunas excepciones, como es la vacuna de la BCG o la hepatitis B, que vamos a ver lo que básicamente nos vamos a enfocar, si es que se puede, guiándonos por el peso. La vacunación en niños prematuros, entonces, se ha demostrado que los prematuros van a tolerar todas las vacunas de manera similar a un recién nacido a término. ¿Qué quiere decir? Que las reacciones locales o las reacciones sistemáticas que producen las vacunas van a ser iguales o similares en ambos niños, en un niño prematuro o un niño a término, su reacción local de la vacuna va a ser muy similar. Entonces, el hecho que el bebé tenga prematurez no quiere decir que la reacción o la fiebre que entre, si supongamos es una vacuna que puede provocar fiebre, no quiere decir que en un prematuro la fiebre va a ser más fuerte, más intenso. No. Se ha tenido evidencias, estudios que en ambos produce la misma reacción o similar reacción a un recién nacido a término. Entonces, tengamos en cuenta eso para evitar el miedo a vacunar a un bebé que es prematuro. Que a veces muchos de los padres tienen ese temor, ¿no? Prefieren,
posponer la vacuna porque su niño nació antes de tiempo, porque todavía es muy pequeño, piensan que la vacuna es demasiado fuerte para ellos y tratan de posponerlo lo más que puedan. Entonces tenemos que ver que ya en estudios se ha demostrado que no es así, las reacciones son muy similares y en caso de protección es la misma protección o el porcentaje de protección es casi igual que un recién nacido a término, y que más bien un bebé pretérmino necesita con mayor urgencia esta protección porque ya tiene por su prematuridad un riesgo a que pueda llegarse a infectar mucho más que un niño a término, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las observaciones o cuáles son los criterios que nosotros vamos a tener? Recordar que, como les mencioné, la vacunación se va a hacer de edad cronológica. Quiere decir que a partir de los 2 meses yo le puedo colocar las mismas vacunas que un niño a término. Las únicas observaciones o los únicos criterios que voy a tener para vacunar o no a un bebé pretérmino son con las dos vacunas, la BCG y la hepatitis B. En lo que respecta tanto a la BCG como a la hepatitis B, vamos a tener el criterio de evaluar el peso. Ambas vacunas voy a poder vacunar siempre y cuando el peso sea igual o mayor a 1,5 kilos en el recién nacido pretérmino, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Si el recién nacido pretérmino tiene 1,5 kilos o más, está estable, yo lo voy a poder vacunar. Entonces, en caso de que en la BCG tengo un bebé pretérmino que tiene menor de 1,5 kilos, salvo algunas situaciones especiales que el médico pueda requerir que tengan la protección de la BCG, se puede vacunar, pero eso es bajo indicación médica. Si es que el bebé tiene mayor riesgo de contagio, si ven que hay un riesgo de si no le coloco la vacuna ahora, de haber una infección o se puede contagiar el bebé, bajo ciertos criterios especiales, como lo menciona acá, el médico puede decidir vacunar aunque el bebé tenga menos de 1,5 kilos. Bajo su indicación se le puede colocar. En caso no sea requerido, en caso de que el bebé no tenga ningún riesgo a tal situación o no hay la necesidad de adelantarle la vacuna, se podrá vacunar una vez que recupere el peso mínimo de 1,500. ¿Ya? Ahí recién podemos iniciar la vacunación con la vacuna de la BCG. En lo que es la vacuna de la hepatitis B, también nos piden un peso mínimo, que también es 1,5 kilos, para iniciar la vacunación. 1,5 kilos o más de 1,5 kilos yo ya puedo vacunar con la hepatitis B. Pero también hay casos en los que yo pueda vacunar aunque no tenga este peso. En esa situación especial que tiene o amerita una vacunación, se puede colocar según la indicación del médico. Una de las situaciones especiales que en la normativa nos indica que ya está establecido es, por ejemplo, si un bebé tiene menos de 1,5 kilos y se comprueba o se tiene el resultado de la madre que tiene antígeno de superficies positivos para hepatitis B, quiere decir que el resultado indica que la mamá tiene hepatitis B, en esa situación yo puedo vacunar. ¿Por qué? Porque ya tiene un alto riesgo de contagio y tengo que priorizar su protección del bebé. Entonces, se coloca en esa situación. Salvo eso, esa situación, si no lo tuviera y no hay un riesgo o un factor que nos indique que puede haber un contagio, se puede vacunar al prematuro una vez que alcance el peso de 1,500 a más. Quiere decir que podemos esperar, ¿de acuerdo? Entonces son esas situaciones en las que yo puedo vacunar sin esperar el peso mínimo de 1,500, situaciones especiales o el riesgo de que la mamá tenga hepatitis B positivo. Caso contrario, esperamos y a partir que contenga 1,500 puedo yo vacunar.
¿Qué sucede en los esquemas de vacunación en los recién nacidos que tiene, que la mamá en este caso tiene VIH positivo? En este caso tenemos que tener en cuenta también el riesgo de transmisión materno-infantil. Sabemos que el riesgo de que se pueda contagiar el bebé del virus de VIH es en un porcentaje según literaturas, de 25 a 40%, puede ser de medio intrauterino, quiere decir durante el embarazo. Pero el mayor porcentaje de contagio puede ocurrir durante el parto, de 60 a 75%, y se ha demostrado que durante la lactancia también hay un porcentaje del 29% aproximadamente, es lo que nos indica la literatura. Entonces tenemos que saber que las personas portadoras de la infección de VIH tienen mayor también riesgo de presentar enfermedades inmunoprevenibles por vacunas, tales como el Streptococcus pneumoniae, la hepatitis B y la influenza, difteria y tétano. Tenemos que tener en cuenta esto porque también en el esquema de vacunación de pacientes portadores de VIH son precisamente estas vacunas que vamos a enfatizar, ¿verdad? Entonces, este riesgo que ellos tienen, tenemos que estar a la vigilancia para que precisamente ellos también tengan o reciban la vacunación en lo que es para protegerse de no contraer estas enfermedades que realmente son prevenibles por vacunas. Tenemos que ver en ellos si es que afecta o hay un compromiso severo. Generalmente para un paciente portador de VIH siempre se les va a controlar el CD4 para ver en qué nivel de defensas están o en qué nivel de grado de contagio pueden tener, ¿verdad? Cada cierto periodo ellos hacen su control de la CD4 y se dice que el CD4 menor de 200, las vacunas son menos inmunógenas, no pueden y no se pueden administrar vacunas vivos, ya que el CD4 menor de 200 quiere decir que su sistema inmunológico del paciente está demasiado débil, está comprometido. Por eso es que las vacunas de virus vivos atenuados no se debería de colocar en ellos hasta que la carga viral sea mayor de 200, ¿verdad? Eso siempre hemos tenido en cuenta en los criterios de vacunación para todo paciente. En niños con infección de VIH o con signos de inmunosupresión severa, debe ser vacunado. No debe ser de vacunado con la vacuna BCG, porque ya sabemos, es una vacuna virus vivos atenuados, entonces tenemos que esperar a su recuperación. Las vacunas de virus vivos atenuados solamente se aplicarán previa evaluación de riesgo-beneficio, considerando el sistema inmunológico del paciente, si está o no está comprometido y si se encuentra en fase SIDA. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros hemos estado siempre, si recordarán en las normativas anteriores, nos pedían inclusive el recuento de CD4 para yo poder iniciar o no la vacunación. Es precisamente por eso. CD4 menor de 200 es inmunocomprimido severo. Si se acordarán, el valor mínimo que nosotros teníamos para la aplicación de una vacuna, en este caso de la BCG en estos pacientes, era el CD4 mínimo de 400. Estamos hablando, 200 es inmunocomprometido severo. Entonces, yo no voy a esperar a 200 para poder vacunar. Yo tengo que vacunar y antes se decía que era hasta los 400. ¿Por qué antes? Porque vamos a ver que en la nueva normativa estos valores se han retirado y hablan más lo que es paciente con sintomatología y paciente asintomático. Pero que tenemos que recordar los valores de CD4, sí, porque eso también va a ser nuestro bazar. Por eso lo traigo a colación. Y acá está lo que dice la normativa, precisamente. Sí, entonces, quiere decir que no es necesario el recuento de CD4
En el mismo establecimiento van a ver que la normativa de vigilancia de los CD4 en un paciente con VIH o que está inmunocomprometida con VIH se sigue dando, pero en la normativa no nos hace o no nos da una amplia posibilidad de poder colocar la vacuna antes de tener esta edad. Por eso es que ahora se trata de ponerle asintomático y sintomático. ¿Por qué? Porque no voy a esperar los resultados. Hay muchos establecimientos que no contamos con el análisis, hay muchos establecimientos en los que no hay el laboratorio o no hay el presupuesto para los pacientes para que se hagan su control. Entonces, e incluso hay pacientes que puede ser que nunca se han hecho un chequeo y no saben muchas veces si tienen o no la enfermedad. Entonces, es por eso que en la vacunación de estos niños con portadores o inmunocomprometidos con VIH, en la parte de lo que es la vacunación, se ha habido esta modificación en asintomático y sintomático, sobre todo en los recién nacidos, que antes esperábamos el resultado de CD4 para poder iniciar la vacunación. Si ven, acá están los dos grupos, y en lo que dice la vacunación de la BCG, si es que el bebé está asintomático, yo puedo colocar la vacuna, tanto de la BCG como de la hepatitis B. Caso contrario, si es que saben que la mamá ha tenido VIH y el bebé está con síntomas de la infección, es bajo prescripción médica. Quiere decir, ¿se puede vacunar? Sí, bajo la prescripción del doctor, si evalúa cuáles son sus CD4, si evalúa si realmente puede haber la vacunación, se le pone bajo su prescripción. En lo que es la vacuna de la hepatitis B, en ambos se pueden aplicar, no habría problema, ya sea que tenga síntomas o esté asintomático, se puede aplicar. Si es un bebé o es un niño ya de 2 meses, puedo colocar la vacuna. Si es asintomático, puedo poner todas las vacunas. Pero en caso que tenga síntomas, la vacuna que debo de yo manejarla con cuidado, entre comillas, es la vacuna de la rotavirus, bajo prescripción médica. Quiere decir, para ver si va a poder tolerar. Recuerden que esta vacuna va a ser vía oral y tiene su efecto inmunoprotector para ver si es de virus atenuados para que no le haga daño. Tanto esto es en los 2 meses como en los 4 meses, esta precaución de la rotavirus. Recuerden, no es que no se le pueda vacunar, es que se le pueda vacunar bajo la prescripción del médico para que veamos si realmente le va a haber la protección o esperamos dependiendo de la condición del niño. En el caso de los niños, del esquema de vacunación de estos niños a los 6 meses, vemos que tenemos la vacuna de la pentavalente, la IPV, su tercera dosis, y acá le estamos añadiendo la vacuna de la neumococo. Recuerden que en un esquema normal, la tercera dosis de la neumococo la colocamos al año, ¿verdad? Pero en un niño portador o que tiene la mamá ha sido portadora de VIH, le tenemos que poner un refuerzo a los 6 meses. Su tercera dosis de neumococo es a los 6 meses. Esto es importante porque la vacuna de la neumococo en ellos no va a ser solamente 3, sino 4. Vamos a verlo ya. Y a los 6 meses recibe normal su vacuna de la influenza y a los 7 meses vacuna de la influenza, su segunda dosis. Y acá, como les mencioné, hay una cuarta dosis en el niño cuando cumpla 1 año. Entonces ahí ya vemos una diferencia adicional de lo que es el esquema de vacunación en niños en el calendario regular, ¿no? En este caso especial, ellos reciben 4 dosis de neumococo. Y al año puede recibir su sarampión, papera y rubiola y la vacunación de la varicela.
Repito, este es el nuevo esquema que está en la normativa, que ya lo estamos haciendo desde el 2022. Entonces, en la normativa ya está establecido esta cuarta dosis. En caso que el niño presente síntomas, recuerden que estamos viendo las valoraciones de CD4. En lo que respecta a la sarampión, papera rubiola y varicela, tenemos que esperar los valores de la CD4, que es el 15%. Generalmente esta vacunación le podemos colocar de 1 a 13 años o CD4 mayores de 200, mayores de 13 años, sin historia previa de la enfermedad de la varicela. Quiere decir que la SPR y varicela podemos colocar a un paciente que tiene sintomatologías siempre y cuando la valoración de su CD4 sea mayor a 200. Y la varicela siempre y cuando no se haya contagiado previamente de varicela. Entonces, ¿vamos a seguir con los valores de CD4? Sí, vamos a seguir controlándolo, pero ya en niños un poco mayores. Recuerden que la normativa, repito, en la normativa anterior a la que actualmente estamos utilizando, no iniciábamos vacunación BCG hasta tener el resultado de CD4. En esta normativa nos indica que sí se inicia. Solamente veamos la sintomatología que tenga el bebé o el niño que estamos vacunando. ¿Ya? Entonces, vamos a ver eso, porque acá nos da el amplio aspecto de poder vacunar si el niño tiene o es asintomático. Por ejemplo, la vacunación de la fiebre amarilla al año 3 meses. Nos permite vacunar a un niño que no tenga síntomas, ¿ya? Y la vacuna de la hepatitis A, que eso está en esquema regular también. Y en el caso tiene síntomas, sí vamos a tener que individualizar según el CD4 que se presenta, ¿verdad? ¿Qué quiere individualizar? Vamos a esperar a colocar la vacuna de la fiebre amarilla, que recuerden que antes se esperaba o no se vacunaba, ¿ya? Y acá tenemos también otra variación, que al año 6 meses vamos a colocar la segunda dosis de varicela, ¿ya? La primera modificación dijimos, la vacuna neumococo, cuarta dosis, que en el esquema regular no está, y en el año 6 meses la segunda dosis de varicela, que recuerden que en el esquema normal solamente le colocamos una dosis, ¿no? Entonces, eso es lo que está variando o lo que tenemos que enfatizar en lo que es el esquema de en estos bebés, ¿no? El niño mayor de 1 año se va a continuar vacunando la vacuna contra la influenza de manera anual, y de los 4 años hasta los 7 años tenemos para vacunar los refuerzos, la DPT y la IPV. Recordar que en ellos no se está colocando y no se coloca desde siempre la antipolio, ¿verdad? Entonces, para ambos son refuerzos de la DPT y la IPV. Y en el caso de los niños que tengan ya de 9 a 13 años o el 5.º grado de primaria, la BPH se puede colocar según el esquema regular. Ahí no hay variación en ellos. ¿De acuerdo? Entonces, eso tenemos que tener énfasis porque recordar que, como les mencioné, estos dos grupos son los que tenemos que tener establecidos en los niños que tienen, son portadores del virus o son niños de madres portadoras, ¿no? Entonces tenemos este es el esquema, este es el nuevo esquema que ya está vigente con esos detalles, ¿no? ¿Y qué pasa con el esquema de vacunación especial en recién nacidos que son de hijos de madre con tuberculosis? Tenemos que ver o recordar que la tuberculosis es una enfermedad que es infectocontagiosa, causada por la bacteria denominada Mycobacterium tuberculosis, el cual puede atacar cualquier parte del cuerpo, ya sea cerebro, columna,
cualquier parte del cuerpo, pero principalmente la más conocida o la que generalmente afecta son los pulmones. Tenemos que tener en cuenta en esta enfermedad que la tuberculosis no tratada durante la gestación nos va a constituir un riesgo mayor que el propio tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que una gestante que le están diagnosticando con tuberculosis, tenemos que educar a esa gestante porque muchas veces por temor la gestante va a tratar de no dar tratamiento o posponer su tratamiento, porque recordar que son muchas, en algunos casos son muchas pastillas las que debe de tomar y eso le causa un factor temeroso, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros saber que el no tratarla es mucho más riesgoso que el tratamiento en sí. Las mujeres embarazadas deben de comenzar el tratamiento apenas se le diagnostique. Tenemos que tratar de también darle la confianza y la educación adecuada para que ellas entiendan que el tratamiento no es un mayor riesgo para sus bebés, al contrario, les va a ayudar, ya que la mayoría de estos medicamentos antituberculosis, de primera línea sobre todo, pueden ser utilizados durante el embarazo. No hay contraindicación para la gestante de utilizando esos medicamentos. Y que si la tuberculosis pulmonar activa en la gestante no se ha asociado con malformaciones congénitas, pero sí con riesgos en la gestación, como un riesgo mayor a que la gestante haga un parto prematuro, tiene el riesgo de retardo en el crecimiento intrauterino, quiere decir que el niño no va a crecer adecuadamente, puede nacer con bajo peso. Entonces, ese es el riesgo en ellas, que nazca con bajo peso al nacer. Hay un aumento en la mortalidad perinatal, ¿ya? Y que la tuberculosis extrapulmonar, diferente a la ganglionar, siempre se va a asociar tanto a un Apgar bajo y a un peso bajo al nacer, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Repito, malformaciones congénitas, básicamente no se ha demostrado, pero sí mayor riesgo a parto prematuro y retardo en el crecimiento intrauterino que se evidencia con bajo peso al nacer, aumento de la mortalidad perinatal. Es importante saberlo para precisamente nosotros educar a la madre. El tratamiento oportuno y apropiado es el mejor método para prevenir la transmisión madre a hijo. ¿Por qué el tratamiento oportuno? Porque sabemos que una vez que inicia el tratamiento, después su BK empieza a salir negativo, riesgo de contagio va a ser menor, ya que un BK negativo quiere decir que la mamá ya no está contagiando, ¿verdad? Entonces, eso es una ganancia para nosotros al momento de que el bebé nazca. Todos los medicamentos son compatibles con la lactancia. El hecho que continúe el tratamiento una vez que el bebé nazca no quiere decir que va a dejar de dar de lactar o que la leche se va a disminuir. Al contrario, no va a afectar en ese sentido. Debe continuar la lactancia con las medidas de prevención adecuadas, más aún si su tratamiento recién ha iniciado y su BK es positivo, ¿no? Si la madre tiene BK positivo, iniciar quimioprofilaxis al bebé por 6 meses. Luego inicia la vacunación de la BCG. Recordar que esto es por medida de prevención, ya que la mamá puede contagiar en cualquier momento al bebé, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos nosotros a vigilar para el esquema de vacunación en estos bebés? Tenemos que recordar que recién nacidos, peso igual a 1500, puedo administrar la vacuna sin ningún problema antes de las 24 horas de nacido. ¿Por qué repito el peso? Porque ya sabemos que una gestante con tuberculosis, mayor riesgo a que el bebé nazca con bajo peso. Entonces, recordar esto para ver el peso con que nació el bebé. Pero ¿qué pasa si el bebé en sus primeras horas
no lo puedo vacunar. Si nació con bajo peso, si nació con complicaciones, hubo algo en el proceso que yo no pude vacunar dentro de las 24 horas de nacido. Entonces, ¿yo puedo vacunar después de las 24 horas? Sí. Si nosotros no pudimos vacunar o el bebé no recibió la vacuna dentro de las primeras 24 horas, yo puedo administrar la dosis correspondiente antes de que el bebé o el niño, en este caso, me cumpla el primer año de vida. Quiere decir 11 meses, 29 días, recordando que debe ser lo antes posible. ¿Qué quiere decir? Que si no pude ponerlo en el recién nacido antes de que me cumpla las 24 horas de vida porque tuvo alguna complicación, apenas esa complicación, sea que estuvo mal, estuvo en incubadora, estaba con ventilador, hubo algo que no me permitió vacunar, apenas esta situación se mejore o desaparezca, yo debo de vacunar y administrar la vacuna de la BCG lo más antes posible. Tengo tiempo hasta el primer año de vida. ¿Y qué pasa si por algún motivo no pude hacerlo, incluso hasta el año? Ya cumplió un año el niño y no le llegué a colocar la vacuna. ¿Puedo colocarlo? Sí. Si no recibió la vacuna ni cuando nació ni dentro del año, puedo administrarlo, pero previa descarte de tuberculosis. Entonces, ¿sí se puede después del año? Sí se puede. Primero hago el descarte de la infección de la tuberculosis y puedo vacunar. ¿Hasta cuánto tiempo tengo? Hasta los 5 años de vida cumplidos, ¿ya? 5 años, 0 días de vida, yo puedo colocar la BCG. ¿Ya? Esto es importante porque nos da un lapso. Quiere decir que antes, desde que nació hasta los 11 meses, 29 días, lo puedo aplicar sin necesidad de un descarte. Sí, la normativa nos indica que yo puedo vacunar sin hacer ningún descarte, simplemente porque el niño no cumplió o no tuvo la oportunidad de administrarle la vacuna de BCG, lo puedo colocar. Pero pasando o ya cumpliendo el año hasta los 5 años, sí tengo que hacer un descarte de infección de la tuberculosis. ¿De acuerdo? Entonces eso está en la normativa y hasta que nos indica ese tiempo de lapso en la que yo puedo administrar la vacuna. Entonces, ¿qué pasa con el esquema de vacunación de los recién nacidos que tienen la mamá con la infección de hepatitis B? Las que tienen hepatitis B. Tenemos que ver que identificar a una embarazada o portadora nos va a permitir incrementar las medidas de prevención en el recién nacido. ¿Por qué nos va a permitir implementar las medidas de prevención? Porque yo al ya saber cuando está o al captar una embarazada que tiene hepatitis B positivo, al captarla me va a hacer prevenir de que yo tenga al momento que el bebé nace la vacuna y también tenga la inmunoglobulina, que vamos a ver que son los dos pilares que se deben de administrar inmediatamente cuando un recién nacido nace. Y es importante, ¿por qué? Porque casi el 90% de embarazadas con VIH aguda transmiten el virus a sus hijos, ¿ya? Recuerden, casi el 90%, o sea, casi la mayoría o casi todos, madres embarazadas con hepatitis B ya van a contagiar a sus bebés, sus hijos. Y de esos 90% de niños que han sido contagiados, el 10 a 20% me va a ser una hepatitis B crónica, ¿ya? Entonces, por eso estamos hablando del 10 a 20% de pacientes con enfermedad de hepatitis B crónica. Entonces, por eso es importante que nosotros captemos a esas mamitas y podamos vacunar. Generalmente, en esta embarazada que tenga hepatitis B, el riesgo es de que tenga un parto prematuro. Recién nacido, el 90%
de los portadores en el adulto tiene un riesgo del 25% que me haga cirrosis hepática o cáncer al hígado. ¿De acuerdo? O sea, el 90% portadores quiere decir de las embarazadas del 100%, el 90% de los recién nacidos han sido contagiados. O sea, ese 90% son portadores. Que en la etapa adulta, si no hubo una vacunación adecuada, si no hubo un seguimiento adecuado, el 25% de esos niños que nacieron portadores en la etapa adulta van a tener cirrosis hepática y cáncer al hígado. Entonces, el riesgo de infección crónica según la edad en la que se han infectado, este es un cuadro donde nos manifiesta básicamente que la edad de infección, la edad en la que nosotros nos podríamos contagiar, también se ve o demuestra una infección crónica. ¿Ya? Mientras más temprano se logre o se hace la infección, mayor es el riesgo o el porcentaje de tener una infección crónica. Como verán acá en la línea amarilla, por ejemplo, si hay una infección al año, 2 años, 3 años o cuando en la etapa adulta, el porcentaje es el 5% que en la adultez haga una infección crónica. Pero si la infección es grave, perdón, si la infección ocurre en el recién nacido, básicamente la infección crónica se manifiesta con mayor proporción, ¿de acuerdo? En la etapa adulta. Entonces, ¿hay prevención de la transmisión del materno-infantil de hepatitis B? Sí. ¿Qué quiere decir? Hay prevención que una mamá que tiene hepatitis B positivo, hay forma de prevenir que ese niño no haga la infección de hepatitis B o no, en adultez no haga infección o no sea un paciente crónico, sí, que es lo que les hablaba, la piedra angular, ¿no? Que él mencioné que es la vacuna de la hepatitis B, pero también es la inmunoglobulina de hepatitis B. ¿Qué quiere decir? Que para estos niños que han nacido de una mamá que ya es, o ya fue diagnosticada con hepatitis B, vamos a vacunar contra la vacuna hepatitis B dentro de las primeras 12 horas y también vamos a colocar la inmunoglobulina de hepatitis B en sitios diferentes. ¿Y por qué se ponen los dos? Recordar que la inmunoglobulina, cuando yo digo inmunoglobulina, estamos hablando de anticuerpos, estamos hablando de defensas ya producidas. Entonces yo voy a colocar la inmunoglobulina al bebé para que ya empiece a actuar, ya empiece a defenderse del virus que se encuentra en su organismo. Y voy a vacunar, ¿por qué? Para que el niño cree su propio anticuerpo. Por eso es que dice que es la piedra angular, porque los dos trabajan al igual, trabajan a la par. Por eso es importante colocar las dos lo más pronto posible y se dice que lo ideal es dentro de las primeras 12 horas de vida. Ahora, la primera dosis de vacuna contra la hepatitis B o la dosis 0 es la que estamos considerando ahorita en el recién nacido. Y las otras dosis es a partir de los 2 meses que viene con la pentavalente, ¿verdad? La eficacia que se ha comprobado al colocar simultáneamente la inmunoglobulina con la hepatitis B es del 95%. Quiere decir que tiene un gran porcentaje de efectividad colocarle estas dos, prácticamente las dos, la vacuna y la inmunoglobulina, en el mismo momento. Pero existen fallas, sí, porque muchas veces las fallas podrían ser por demoras en la administración, tanto de la inmunoglobulina o como de la vacuna, ¿no? A veces no se cuenta con la inmunoglobulina o a veces no saben que la mamá tiene hepatitis B positivo. Entonces, por X motivo no llegan a administrarle inmediatamente o dentro de las 12 horas, mientras más se demore,
empiezan a tener mayor falla, ¿no? La efectividad se va a ir reduciendo. Falta en completar el esquema de vacunación de hepatitis B. Sí, porque como les mencioné, esta es considerada la primera dosis o la dosis cero, en algunas literaturas la van a colocar. ¿Por qué? Porque después sabemos que son 3 dosis de la vacuna, que en los niños la completamos en su esquema regular a partir de los 2 meses con la vacuna pentavalente. ¿Ya? Entonces, la madre que tiene un antígeno de hepatitis B positiva o con alta carga viral, que no ha tenido tratamiento, que no ha sido controlada, también es una de las razones de las fallas si es que no actuamos inmediatamente, ¿no? Entonces, la vacunación para estos casos, como les mencioné, era vacunación a todo recién nacido con peso de 1500 a más, y en caso que tenga madre de hepatitis B positivo, se obvia el peso mínimo, que es de 1500, y se puede colocar a un todo recién nacido con peso menor a 1500 que nos establece en el esquema regular. ¿De acuerdo? Entonces, recordar siempre que la hepatitis B tiene este caso especial que yo puedo administrar antes que cumpla o antes que pese 1500 si es que la mamá es hepatitis B positiva. ¿De acuerdo? Bueno, eso sería todo con la primera exposición. No sé si hay alguna pregunta, si quedó claro todo. Sí, estimados participantes, tienen la posibilidad de activar sus micrófonos para hacer sus preguntas directamente con la... Sí, mm, bien.